Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, yo soy José Palma y les voy a brindar una información sobre el origen del lenguaje y lo que viene a ser la iniciativa de implementar el inglés hoy en día como una segunda lengua. Bien, aparte de ello, tenemos aquí a mi compañera. Bien, ahorita nos vamos a presentar todos. Cada uno de ustedes va a decir su nombre, su edad y va a interactuar el uno con el otro. Comencemos de ahí. ¿Cómo se llama? Buenos días a todos. Yo me llamo Jessica Moreira, soy mamá de 5 hijos, tengo 45 años y es un gusto que me hayan invitado porque uno así uno aprende y es muy bonito, lo felicito. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Diana García, tengo 22 años, estudiante. Próximamente mamá. No. Los niños se quieren presentar. Diana, Dígame. Dos, tres. Sigamos. Mi nombre es Luis Silva, tengo 24 años. Ok, sigamos. Mi nombre es Nemesis Pose, tengo 22 años y estudio enfermería. Mi nombre es Mía León, tengo 23 años, estudiante de ingeniería. Yo soy Bianca Palma, tengo 22 y estudio biología. yo me llamo Marina León, tengo 21 años y un bebé y vine a hacer esto. Mi nombre es María Jiménez, tengo 17 años y estudio enfermería. Soy Angie Rosel, tengo 22 años. Soy Yosana Rosario, tengo 23 años. Tasha Corta y tengo 19 años. Soy Elisa Mendy y tengo 18 años. Steven Alexander, 20 años. Jordan Espinosa, 16 años. Carla Vera, 17 años. Andrea Vera y tengo 13 años. Camila Guarguar, 17 años. Irwin Díaz, 25 años. Diego Berbor, 15 años. Muchas gracias. Ahora que nos conocemos mejor, podemos comenzar con el caso. Buenas tardes, bueno, ya me presenté. Yo les voy a hablar sobre el origen del lenguaje. ¿Cómo se ha expandido también? Ya. Aquí está una pregunta. ¿Cómo empezaron a hablar nuestros ancestros? ¿Alguien sabe? No, Ya, exacto. ¿Eso puede por acá? Perfecto. Ya bueno, dice que hay muchas teorías, pero ninguna ha sido comprobada. Una de ellas empieza por los Homo erectus en el año de 400.000 años. Como podemos ver aquí, de ellos. Dice que ellos desarrollaron áreas cerebrales que era la broca y la guanica. Aquí podemos ver la broca y la guanica. Y de los Homo sapiens en el año de 50.000 años atrás, que se supone que hubo una lengua original, pero fue variando. Dice, ya hay muchas teorías, pero hay básicamente tres. La teoría gestual, que es lengua de signos, el lenguaje de signos, la teoría cognitiva, que es donde produce la evolución del cerebro y la laringe. Y la teoría social, que era el proceso de la comunicación oral mediante los trabajos, los grupos sociales respecto a la relación del individuo con el ambiente. El lenguaje con el pasar del tiempo fue evolucionando y con la dispersión de la humanidad, los distintos continentes, el idioma se diversificó. Una de ellas fue el inglés. Dice que aprender de otra lengua del ser humano no es, o sea, que tome conciencia que no todo el mundo
no es igual, sino que aprender que tienen diferentes culturas, políticas, costumbres, conocimientos, etc. Por ahora, ¿cómo llegó el lenguaje a expandirse y convertirse en una lengua internacionalmente reconocida? Fue cuando llegaron las tribus vikingos en Reino Unido. Eso fue en el año de 750 hasta 1150. La historia del inglés tiene 3 etapas: el inglés antiguo, el medieval o medio, el inglés moderno. El inglés antiguo inició en el siglo V, por el año 449 hasta 1606. Las invasiones de las tribus germánicas, los anglos, los sajones y los jutos invadieron Gran Bretaña. En ese entonces el Imperio Romano decayó y no tuvo control del territorio, y estas 3 tribus germánicas se facilitó la migración a estas tierras y llevaron su lenguaje a Gran Bretaña. Dice que a pesar de estos invasores poseían su propio dialecto, pero como se juntaron, estuvieron cerca, se fue transformando en un solo lenguaje dialéctico. Y también el inglés antiguo era básicamente una variante germánica que afectaron mucho a los celtas, porque no era su lenguaje nativo. En esta etapa se experimentaron 2 variantes. La primera fue el cristianismo de las islas británicas a finales del siglo VI. Y el vehículo principal fue el latín. Desde entonces, el latín se convirtió en una lengua espiritual y cultural. La segunda fue causada por las invasiones nórdicas al comienzo del siglo IX. En ese tiempo, la isla estuvo bajo dominio en los donantes, donde se incorporaron más vocabularios como with, sky, ex, give y muchas más. Y para concluir con esta etapa, se dice que el inglés antiguo no sonaba como es el inglés actual. Por lo tanto, es incomprensible para los hablantes modernos. Ahora, el inglés medieval o medio suena a partir de la conquista normanda, que son los vikingos. También se lo conoce como etapa de la segunda invasión. En la primera dijimos que eran los de las islas de los británicos, de los germánicos. Ahora son los vikingos. A comienzos de este periodo, como lugar a la incorporación de la lengua, muchas palabras de doble forma latina y germánica se incrementaron. Provisionalmente, la forma germánica en plural fue apartada por la forma francesa, porque esta agregaba S al final de las palabras. Por ejemplo, houses, houses. En algunos casos se conservó la forma germánica, como por ejemplo men, children, que es plural de children. Y cabe mencionar también que el francés fue uno de los lenguajes que aportó mucho al idioma inglés. Comenzó siendo reflexiva y luego pasó a ser un orden sintáctico. Claro que también hubo influencia celta. En este periodo suceden cambios importantes de la lengua, y uno de ellos es el sistema vocal. Hasta entonces, el inglés medieval poseía una escritura más fonética. Gracias. Mi compañero José va a hablar sobre el inglés
inglés moderno, el inglés como lengua franca y cómo influye mucho la organización. Buenas tardes. Soy José Palma y bien, vamos a hablar sobre el inglés moderno. Inicialmente, el inglés moderno comenzó en el año 1500, en el cual se aumentó mucho el vocabulario. Aproximadamente sucedió por la transmisión del idioma y por los préstamos que recibe de otras lenguas. Bien, la evolución del inglés pues se fue desarrollando a través de los siglos y del tiempo, obviamente, pero tuvo una mayor influencia en el siglo XIX, ya que es aquí donde se comienza a utilizar mucho más el inglés de una manera gramatical y en su pronunciación se va mejorando poco a poco, desde el siglo XIX a la actualidad. Bien, la lengua siguió evolucionando a través de los siglos, lo cual lo llevó a nuevas palabras y libros. Bien, estas nuevas palabras comenzaron a desarrollarse gracias a los científicos que necesitaban pues darle un nombre a aquellas cosas que ellos habían creado, aquellos conocimientos que ellos habían transformado. En pocas palabras, una de esas palabras nuevas que crearon fue electricidad, fue ácido y gravedad. Como nos dice Sánchez, nos dice que los ingleses modernos comenzaron a transformar el inglés. ¿Cómo transformarlo? Se preguntarán. Comenzó con recortar algunas pronunciaciones y crearon sus propios sonidos para hacer sí que el inglés sea más no práctico, es Fluidos. tampoco fluido, sino para darle más seguridad al idioma. Eso vendría a ser. Ya, actualmente el inglés tiene una enorme influencia en todas las cosas. Alrededor del mundo, hoy en día, el inglés es utilizado constantemente. Si se ve, lo podemos ver en la política y economía, en las empresas. Internacionalmente es reconocido y por ello también viene llamado lengua franca. Bien, en inglés tenemos que los hablantes ingleses, hay australianos, hay estadounidenses, hay británicos, hay caribeños, neozelandeses, lo cual la única diferencia de todas estas lenguas son sus acentos. Hoy en día también nos dice que el inglés ya no es utilizado por los nativos de habla inglesa, sino también por los no nativos. Y eso es lo que creó un inglés moderno, ya que hoy en día el inglés viene utilizado por diferentes acentos. Por ejemplo, hay español e inglés utilizado en el mismo dialecto. En el mismo dialecto. Muchas gracias. Bien, como podemos ver, la lengua inglesa ha sobrevivido a las diferentes invasiones vikingas, normandas y el progresivo drástico del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues el mundo ha evolucionado constantemente. Hoy en día estamos en constante evolución y de por sí las lenguas hoy en día están en constante evolución. ¿Ustedes sabían que en un par de siglos tal vez el español ni siquiera va a existir? Probablemente el inglés va a ser una lengua común, una lengua que todo el mundo va a comenzar a hablar. En el transcurso de la vida humana, la necesidad del ser humano es de explorar tierras desconocidas, interactuar con otros grupos sociales, intercambiar mercancías, información, cultura. Y esto llevó sí a que se utilizara una lengua común, como ya dije anteriormente, una lengua franca. Se preguntarán qué es una lengua franca. Bien, una lengua franca significa que es usada por diferentes grupos sociales para comunicarse el uno con el otro, ya que no hay una lengua común. Una lengua común es como anteriormente dijo mi compañera, que anteriormente en los años de la prehistoria, el ser humano se comunicaba a través de ruidos, de dibujos, de sonidos. Eso era una lengua común, que todo el ser humano hablaba. Una de las primeras lenguas francas que surgió fue el arameo. El arameo proviene del Imperio Persa y se expandió de Egipto hasta India. Entre 300
antes de Cristo a 600 después de Cristo. Fue desplazado por el griego, por la lengua griega, y la lengua griega fue desplazada por el latín. El latín tiene mucho que ver con todas las lenguas que se fueron creadas alrededor del mundo. Pero bien, inicialmente el arameo, como dije, pues fue una lengua franca, una lengua que todo el mundo utilizaba. Y hoy en día, hasta la actualidad, todavía se habla en algunos países de la Palestina. Bien, según Philip Wolff, hacia el año 2000 a.C., las lenguas imperiantes en las regiones de Indostán, al Atlántico, de la península escandinava y del Mediterráneo eran lenguas derivadas del indoeuropeo. Bien, el indoeuropeo anteriormente era una lengua utilizada en Europa. El inglés forma parte de la familia de las lenguas indoeuropeas. Inicialmente las lenguas nacieron del indoeuropeo, nació el tálaco, el español, nació lo que viene a ser el inglés, el germánico. Nacieron muchísimas lenguas y se dice principalmente que el germánico es una de las madres influyentes en la creación del inglés. Si nos planteamos cómo el inglés ha llegado a convertirse en la lengua franca del mundo y no otra lengua, es porque si revisamos anteriormente en nuestros antepasados o en el pasado, nos damos cuenta que los hablantes ingleses pues fueron los que más han emigrado. Y por esto los nativos de esta lengua han podido poner sus raíces, o sea, insertar su idioma en muchos lugares. Bien, la primera expansión de la lengua inglesa surgió de 25.000 emigrantes nativos de Inglaterra, Escocia e Irlanda, hacia América del Norte, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y con el tiempo la misma lengua fue evolucionando en un inglés americano, sudafricano y australiano y canadiense. La segunda expansión se produjo con la colonización de Asia y África, que llevaron a realizar que sea utilizada como una segunda lengua para aprender, aparte de la lengua nativa que ellos tienen. Como se dijo anteriormente, el inglés es utilizado alrededor de todo el mundo, ya que es utilizado en la política, intercambios comerciales, la ciencia, la información, las producciones, las canciones populares que hoy en día nosotros conocemos. ¿Qué canciones ustedes conocen en inglés? Un nombre de una canción, un actor. De Rihanna. Yo, por ejemplo, conozco Ed Sheeran. Perfecto. Hoy en día nosotros conocemos lo que viene a ser internacionalmente el inglés, pero lo sabemos hablar. Lo conocemos, lo entendemos. Ciertas cositas. Ya, ciertas cositas. ¿Y es por qué? Porque en el colegio, en la unidad educativa, en pocas palabras, pues no se ha dado como un evolucionamiento en lo que viene a ser aprender el inglés. Claro, simplemente se da lo básico. Diga. No tengo mi hijo todavía en la escuela, no, pero mi suegro me había dicho que ahora último, no sé hace cuánto tiempo atrás, no sé si las personas aquí que tengan sus niñitos en la escuela me puedan confirmar eso, estaban diciendo que incluso ya le estaban dando clases de inglés en las escuelas fiscales. Y por eso una de las señoras que le iba a comprar a mi suegro había dicho que por eso había cambiado su hijo, porque en esa escuelita ya no le querían dar de inglés básico. Y quién sabe que eso también afecta mucho. La educación que ofrecen ahora estos colegios fiscales. Claro. Sobre todo en los colegios y las escuelas, porque si comenzamos a interactuar a los niños chiquitos con el inglés, por ejemplo poniéndoles música. Mi hijo. Muy bien, felicidades. Ya, sí. Ya, implementando desde los niños chiquitos pues música, juegos en inglés, interactuando en inglés, pues será más fácil para ellos entenderlo y comprenderlo y aún así hablarlo. Nos dice, prueba de este cambio es la producción progresiva de inglés en los sistemas educativos europeos,
dejando a un lado otras lenguas como el francés o el alemán. Podemos decir que el inglés no solo se incluyó. Les voy a revelar algo. Yo anteriormente he vivido en Europa, en Italia, y yo puedo decir que el inglés allá es completamente diferente al que te enseñan aquí. Aquí te enseñan el inglés americano. El inglés americano es muy fácil de aprender, pero ahora pónganse a aprender el inglés británico. El inglés americano que enseñan aquí es muy descortés, por así decirlo, en cambio en Europa lo utilizan de forma más formal. Formal, y por eso utilizan el inglés británico. El inglés británico es un monstruo, que literalmente yo no entendía nada, pero ahorita pregúntenme si hasta lo hablo. No, mentira. Y podemos decir que el inglés no solo se incluyó en los sistemas educativos de Europa, sino también en Latinoamérica, ya que a medida de que las naciones latinoamericanas buscan aumentar su competitividad y posibilidades de crecimiento económico, surgen brechas en materias de habilidades de diversos tipos, las cuales representan potencialmente grandes obstáculos. Esto nos dice Fishbein, Cosentino y Kumsille, de 2016. Es un artículo en que nos dice que el dominio del inglés es una de estas habilidades que se deberían implementar en Latinoamérica. Hoy en día está implementado, pero no de una manera correcta. Hoy en día simplemente, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, o sea, yo veía cosas, que yo estaba en 6º año, yo veía cosas que veían de 8º año. Eso me parecía totalmente injusto. Yo cuando descubrí que yo tenía el mismo libro que los de 8º, fui a hacer un escándalo, no mentira. Pero me pareció injusto en sí que yo aprenda lo mismo que están aprendiendo los que están iniciando en el colegio. El inglés es bienvenido para algunos, pero también es condenado para otros, ya que para la mayor parte se le hace difícil entenderlo y comprenderlo y hablarlo. Y es por eso que se añade que internacionalmente el inglés se está desarrollando tanto para los nativos como para los no nativos. Si hoy en día nos ponemos a pensar, América del Norte es más de latinos que de americanos, si se ponen a pensar. Y en la mayor parte, por ejemplo en Miami, si lo notan, Miami está lleno de latinoamericanos. Ahí no se habla inglés, ahí se habla español. Como un caso no muy lejano de una muy amiga cercana. Lleva viviendo actualmente creo que 7 años en Estados Unidos. Y cuando vino de vacaciones le pregunté si sabía hablar inglés. Me dijo que solamente sabe decir buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque literalmente en el colegio donde ella estaba, es la verdad, está lleno de latinos y el inglés se supone que te lo enseñan, pero ahí está, pues pasas. Entonces, en resumen, es verdad, tiene mucho que ver la educación. La educación falla. Sí, Claro. Entonces podría ser el contrario a lo que tú dijiste, de que en 10 años podría desaparecer el español. Yo creo que podría desaparecer el inglés debido a la... No, el inglés no va a desaparecer, ¿sabes por qué? Bueno, Porque pero hay 400 millones de personas de nativos hablantes de inglés. Y hoy en día, pues la mayor parte de los países está haciendo así de que el inglés sea un segundo idioma. Claro. Ya, obviamente hay brechas y fallas. Yo estoy hablando por Latinoamérica, no estoy hablando por otros países, sobre todo estoy hablando por Ecuador. Ecuador tiene muchísimas fallas, no solo en educación del inglés, sino en educación en general. Bien, tenemos la influencia del inglés en la globalización. Con respecto a esto, pues, puntualiza, la globalización lingüística y los estudios políticos está relacionada con la difusión del inglés como una herramienta para la comunicación internacional entre individuos que lo utilizan como su primera, segunda lengua extranjera. Por otra parte, en los estudios de la lingüística es vista como la acción de tomar prestado elementos léxicos del idioma inglés por parte del país de lengua al inglés como lengua extranjera. Bien, hoy en día son muchas las causas y diversas razones por las que el inglés se ha convertido en la lengua internacional. Es el idioma que es la cara de la globalización. ¿Por qué se dice eso? Porque se convirtió en una lengua franca, como ya dije anteriormente, que ha trascendido en todos los países anglosajones. Puesto a esto, el inglés ya no puede tratarse como un lujo, sino como una necesidad.
Es uno de los requisitos de muchas organizaciones internacionales. Hoy en día los trabajos te piden que hables inglés. El 50%. Los estudios hoy en día nos dicen... Disculpe, me confundí. O sea, hoy en día, si vas a la universidad, cada carrera tiene que tener un B2 para pasar, para tener tu carrera y progresar. Curiosamente, está comprobado que todas las ciencias utilizan en cierto grado el inglés, y es entendido que es un idioma de negocio, ya que, pues como dije anteriormente, es conocido internacionalmente, ya sea para los negocios, para la política, para la educación, para todo. Y también, la globalización está cubriendo los requisitos por el cual el inglés se está esparciendo en todo el mundo. Todo el mundo, en África se habla inglés. En Argentina, si se ponen a resaltar e investigar los resultados, el único país que tiene una decencia del inglés en Latinoamérica es Argentina. No Ecuador, no Chile, no Brasil, es Argentina. Argentina es el mejor en tener los niveles de inglés. Nosotros somos los más bajos. Los más bajos. Por eso quiero que tomen conciencia sobre lo que es aprender el inglés. Porque de aquí a mañana ustedes tal vez se van a quedar aquí, pero de igual manera el inglés va a progresar. Y así mismo, como va progresando y evolucionando, va a llegar aquí. Y en algún momento van a necesitarlo. Y así mismo para los que quieren irse, van a necesitar del inglés para poder comunicarse. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño tallercito. Un pequeño taller. Una pequeña actividad que consiste en que... ¿Cuántos ojos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Hagamos 3 grupos de 5 y un grupo de 6. Ya, 3 grupos de 7. Así mismo, como están sentados, hagan los grupos para que todos se vayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, ahí ya tienen sus grupos de 3. La actividad consiste en que dialoguen no más de 5 minutos nuestro idioma. ¿En español o en inglés? No más de 5 minutos, sí. Lo que entendieron y uno sale a explicar lo que entendieron. Conversan sobre lo que hemos hablado y nosotros vamos a sacar a cada uno, a uno de cada grupo y le vamos a preguntar una sola pregunta. No va a tomar más de 5 minutos cada. Esta actividad. Ya estamos en vivo, como ya lo vieron. Ya vieron las personas que van a hablar. Ya, no digo yo. Ya, de este grupo, ¿quién va a salir? Ya, de este grupo, ¿quién va a salir? Tú. De aquí, yo voy a hablar tú. Y de acá, ¿quién va a hablar? Yo. Ya, perfecto. ¿Hay ninguna pregunta? Sí, ¿quién quiere salir primero? ¿Cuáles son las 3 etapas del inglés? Las 3 etapas del inglés son el antiguo, el medieval y el moderno. La segunda, sí. ¿Y por qué yo la segunda? Porque yo voy a ser el tercero. A ver, mi pregunta dice, ¿cómo influye el inglés en la globalización? Vaya, papi, sácalo un mojo. Bueno, pues el inglés en la globalización influye en todo, en el aspecto político, en el aspecto económico, de Social, negocios, salud. social, educación, salud. Entonces,
es necesario y fundamental el inglés para la globalización del mundo. Gracias. Gracias. Grupo, excelente. 5 estrellas. ¿En qué consiste la teoría gestual? La teoría gestual es aquella que consiste en la cual los seres humanos se comunican a través de gestos, sonidos. Muchas gracias. Bravo. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por el trabajo colaborativo que hicimos juntos. Muchas gracias, de verdad.